Orgullo y prejuicio, esto es, Cynthia tenía una expresión ilegible en su rostro, mientras movía los papeles, mirando el contenido impreso en ellos. ¿Entiendes bien lo que esto significa? Con el resto de sus Pokémon seguidos con los de Cynthia para su propio entrenamiento, Ash había obtenido, aunque un poco de mala gana, el material que la enfermera de Bavarian Cliff y Bill le habían entregado de forma independiente para estudiar. Al comprender que alguien como ella lo entendería mejor que él, Ash le había mostrado el material para que pudiera emitir su propio juicio. ¿Que Charmander fue criado en cautiverio y mediante experimentación? Él intentó. Cynthia le dirigió una mirada extraña, mirando a Charmander de vez en cuando. El pequeño lagarto de fuego estaba charlando con Garchomp de Cynthia, quien sorprendentemente se había interesado un poco en él por alguna razón. Shelgon había estado intentando crear un meteoro Draco con la ayuda de Garchomp durante las últimas 2 horas, y después de lo que posiblemente fue una versión extremadamente débil del movimiento, el pequeño Pokémon dracónico había quedado completamente exhausto, después de lo cual Ash le había permitido tomar un siesta debajo de uno de los árboles. Incluso Garchomp lo siente. Murmuró, antes de mirar a Ash. Esto no es solo experimentación, Ash. Esto es, mutar Pokémon para crear algo nuevo, algo alienígena. Me vino a la mente la imagen de un psíquico metálico con armadura. Ash rápidamente rechazó la imagen mental y se centró en el tema. ¿Entonces estás diciendo que Charmander no es un Charmander? No, no lo es. Simplemente parece serlo. Más importante aún, se cree que lo es. Le recordaba extrañamente a Bill Montgomery. Pero él parece, ¿alguna vez has visto un Charmander con un tipo de dragón? Cynthia desafió. Sí, estoy de acuerdo en que Charizard tiene varios rasgos dracónicos latentes dentro de ellos, pero son inherentemente del tipo fuego/volador. Ese Charmander es lo más parecido a Gible que puedes conseguir. ¿Gible? La etapa bebé de Garchomp. La chica sí no respondió con brusquedad. Las muestras de ADN de Charmander están en estado de mutación. Nunca se sabe cómo se verá cuando evolucione. Pero ahora mismo parece un Charmander. Ash lo desafió. Claro que sí. Pero la evolución tiene una manera de impulsar rasgos y hacer retroceder otros. Con una secuencia de ADN tan inestable, no hay fin a lo que podría suceder cuando Charmander pueda evolucionar. Por lo que sabemos, podría tener efectos adversos. Efectos sobre él también. ¿Qué? Ash se levantó y dio un paso atrás. No, eso no puede suceder. Cynthia observó su mirada desafiante y suspiró. No te estoy diciendo que sucederá. Solo digo que cualquier cosa puede pasar. Positivos, negativos, Bill dijo que me sorprendería cuando evolucionara. Admitió Ash, con el rostro duro. Bill como en Bill Montgomery, ¿verdad? El entrenador de Payeka sintió. Seguro que tienes muchos contactos bajo la manga. Bromeó Cynthia. De cualquier manera, estos documentos, son prueba de que se está llevando a cabo la hibridación de Pokémon. Pokémon hibridado. Repitió Ash. Sí, piénsalo de esta manera. Se las arreglaron para fusionar ADN dracónico con la línea Charizard, que tiene genética draconiana latente en su interior, para crear tu Charmander, aunque no estoy seguro si es simplemente uno de muchas, o solo una de las aberraciones producidas cuando el experimento se hizo a gran escala. Ash sintió bilis en la garganta solo de pensarlo. Alguien podría haber considerado a Charmander como una chatarra y haberlo desechado, y luego ese tipo también había hecho lo mismo. No es de extrañar que Charmander sufriera tantos problemas psicológicos. Lo que me temo es que alguien podría estar haciendo esto a una escala mucho mayor en las poblaciones de Pokémon. Pero eso no sería, ya sabes, ilegal. La liga vendría tras ellos. Ash respondió. Sí, lo harían, y es obvio que quien quiera que esté haciendo esto, debe recolectar enormes muestras de un tipo particular de Pokémon para. Ambos se miraron y llegaron a la misma conclusión. El fantasma. Así que para eso robaron la población de Phantump. Murmuró Ash. ¿Pero por qué Phantump? No, no puedo decirlo. No soy un experto en tipos de fantasmas. Admitió Cynthia. Deberías enviarle esta información a Steven lo antes posible para que él. Se detuvo a medio camino. ¿El qué? Cuestionó Ash. No, esa no es realmente una opción. Hacerlo a través de las reglas estándar requeriría evidencia y, Cynthia parecía un poco triste, tal vez quieran aceptar a Charmander para realizar pruebas y tratar de descubrir más sobre la experimentación. No es una opción. Ash dio un paso atrás, su postura defensiva. No voy a permitir que nadie me quite a Charmander. Ni siquiera tú. Cynthia miró a Ash con una mirada escrutadora.
No estaba pidiéndote que hicieras eso, Ash. Simplemente dije que podría haber una posibilidad de que los funcionarios de la liga quisieran realizar algunas pruebas a Charmander y, ¿no me oyes? Ash literalmente gritó. Era casi inusual en él. No dejaré que Charmander salga con nadie. Él se queda conmigo, eso es todo y será mejor que no. Dicho Pokémon, mientras tanto, parecía haber notado la conmoción en curso, y había comenzado a temer lo peor. Después de todo, la chica de cabello rubio también había planteado algunos problemas sobre él en el barco. Sin pensar en las repercusiones, abrió las fauces y, lleno de frustración y enojo, dejó escapar un fuerte rugido. Char. Las fauces de Charmander se habían inundado de energía de fuego, que había eructado hacia la chica de cabello rubio. Había sido completamente repentino, e incluso Garchomp no esperaba que sucediera algo así. El torrente de llamas se disparó hacia Cynthia, quien solo había logrado mirarlo con horror, antes de que alguien saltara hacia ella, mientras los dos caían al suelo, evitando por poco el lanzallamas. Hubo un pequeño ruido sordo en ese mismo momento, cuando Garchomp deslizó una de sus protuberancias en forma de aleta hacia Charmander, estrellándola contra el pequeño lagarto con un ladrillo, enviando a Charmander volando al suelo. Incluso podría haberle agradado al pequeño, pero atacar a su entrenador fue una transgresión que no quedó impune. Ash, ¿estás bien? Cynthia logró preguntar, con las manos todavía en el suelo, con Ash caído sobre ella, con la cara sobre sus pechos. Con un gruñido, se levantó mientras ella sonreía. ¿Estás bien? Sí, respondió Ash, un poco desconcertado con todo el asunto. ¿Eres? Soy. Admitió Cynthia, levantándose del suelo. Supongo que a Charmander realmente no le gusta que nadie hable así de él, ¿verdad? No. Ash admitió débilmente. Casi destruí mi Pokédex cuando me informó sobre su genética alterada. Miró al lagarto de fuego caído en el suelo, tratando de levantarse, gimiendo mientras lo hacía. Para entonces ya habría llegado al lagarto si no fuera por el hecho de que Cynthia lo había agarrado de la muñeca con bastante fuerza. Los labios de Cynthia se curvaron, sus dedos todavía alrededor de la muñeca de Ash. Así que tiene mucha ira, ¿no? Yo, no lo culparé. Se pone así cada vez que alguien comenta algo acerca de que él no es un Charmander. Hizo una pausa, mientras su postura se hacía un poco más reconocible. Espera, ¿no vas a atacarlo por eso, verdad? Preguntó Ash, con cautela arrastrándose en su voz. En realidad, lo soy. El tono de Cynthia parecía extraño. El pequeño está demasiado apegado a ser un Charmander. Tendremos que forzarle a sacar esa actitud. ¿Esperarlo? Pero el campeón de Sinnoh ya no tenía que responder preguntas. Garchomp, ese pequeño se cree mejor que los dragones. Muéstrale un verdadero aliento de dragón. Espera, no. Estresó Ash, haciendo todo lo posible por alejarse, pero Cynthia había agarrado su brazo con fuerza. De repente, ella soltó su mano, pero sorprendentemente, él todavía no podía moverse ni un poquito. Parecía que algo había, ¡oh demonios! Medicham lo había puesto bajo una trampa psíquica. Cynthia, ¿qué estás haciendo? Apretó los dientes. Lo has mantenido demasiado protegido por su propio bien. Ash. La chica de cabello rubio comentó en un tono frío y sereno. Sin embargo, la misma actitud protectora también ha retrasado a Charmander a la hora de superar sus propios miedos. Miró al lagarto de fuego que intentaba levantarse del suelo y gritó. Tu entrenador ahora no puede ayudarte, Charmander. Veamos qué punto negro eres en nombre de la especie Charmander. Eso pareció enfurecer aún más a Charmander. De alguna manera logró levantarse del suelo, el pequeño lagarto se puso de pie, sus garras brillaron como acero brillante mientras saltaba hacia el dragón, su boca se llenó con cualquier fuego que pudiera sacar de su llama interior, lanzando un lanzallamas. A Garchomp le hizo una mierda, quien simplemente dejó escapar un bufido ante su patética exhibición. Muéstrale un lanzallamas de verdad, Garchomp. Garchomp resopló una vez más, antes de eructar una ráfaga de fuego líquido más amplia, más brillante e infinitamente más abrasadora hacia el pequeño tipo de fuego, quemándolo hasta casi matarlo. Incluso entonces, Charmander se levantó y arrojó otro lanzallamas. Aparentemente, todos los ejercicios junto a Bagon, ahora Shelgon, que Ash le había obligado a hacer habían dado sus frutos. Muy testarudo. Te lo concedo. Cynthia le guiñó un ojo a Ash, quien había dejado de luchar contra la trampa psíquica y ahora miraba a Charmander como si fuera la primera vez. Lo sabía, Charmander lo sabía, que el único movimiento posible que podría ser efectivo en este momento en Garchomp sería un movimiento dracónico.
Además, Charmander sabía bien que su lanzallamas era, en el mejor de los casos, deficiente. Por eso Ash le había hecho perfeccionar sus ataques basados en dragones tanto como fuera posible durante el tiempo que estuvieron juntos. Sin embargo, el pequeño lagarto siguió lanzando ataques de fuego uno tras otro. Cynthia, tienes que detener esto. Ash susurró, suplicándole. La llama interior de Charmander está devastadoramente baja. Si continúa así, su llama interior podría empezar a parpadear de nuevo. Cynthia sonrió. Y esa es exactamente la falacia en la que has estado, Ash. Se volvió hacia Charmander. Tus patéticos ataques de fuego no le harán nada a Garchomp y, aún así, continúas. A Charmander, sin embargo, ya no le importaba en este momento. Su cuerpo estaba chamuscado en algunos lugares, su pelaje arañado y herido, y aún así el pequeño lagarto seguía arañando la gruesa piel de Garchomp con sus brillantes garras. Garchomp resopló ante eso. Dicen que la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Cynthia se rió entre dientes. No estoy segura de si el comportamiento de Charmander debería llamarse lealtad o locura. Yo lo llamaría diligencia. Intervino Ash, para su sorpresa. Mirar. Con un grito bastante fuerte, Charmander cortó la piel casi impenetrable de Garchomp, haciendo que el dragón más grande hiciera una mueca de dolor, mientras retrocedía y caía de rodillas. El corte final había cortado sus músculos justo encima. Ah, ya veo. Barra de metal. El efecto aumenta con golpes sucesivos. Debería haberlo recordado. Se volvió hacia Ash. ¿Le enseñaste ese truco? Fue una buena práctica contra Metan y su cuerpo de acero. Inteligente. Elogió Cynthia. Sin embargo, esto no cambiará nada. Pero Garchomp ya había lanzado un poderoso pulso de energía dracónica hacia el lagarto, estrellándose contra su cabeza, literalmente aplastando a Charmander contra el suelo. Cynthia casi se encogió. Realmente espero que el ataque lo haya dejado inconsciente. Garchomp ya no está de humor para jugar. Se giró hacia Ash y pareció disculparse. Lo siento, Ash, pero necesito que Charmander pase por esto. Por favor, perdóname. Se volvió hacia el Medicham. Usa confusión en Charmander. Desafortunadamente o no, Charmander estaba todo menos inconsciente. Al darse cuenta de que sus ataques de fuego solo lo estaban cansando y que su ataque con garra de metal no iba a ayudarlo nuevamente, tendría que recurrir a técnicas que fueran más efectivas. Lo sabía perfectamente, pero recurrir a movimientos basados en dragones solo demostraría que la chica rubia tenía razón, y eso era un golpe a su orgullo que Charmander no aceptaría ni podría soportar. No, tendría que seguir intentándolo. Después de todo, él era un Charmander, y debe haber algo que pudiera. Los gritos agonizantes de Ash resonaron por toda la pradera. Gritos de la única voz que Charmander nunca, jamás, esperó escuchar. Una voz que había sido para él cuando nadie más lo había hecho. También creo que eres un Pokémon muy dedicado, con una gran fuerza interior. Me gustaría que fueras parte de mi equipo. Entiendo que no eres como cualquier otro Charmander, pero eso no importa. Después de todo, eres especial. Su entrenador le había dicho que su falta de habilidad para disparar no importaba, siempre y cuando fuera el mejor en lo que podía hacer. Sin embargo, una parte de Charmander siempre había mantenido una creencia inmutable de que él era, después de todo lo dicho y hecho, un Charmander. Después de todo, parecía como tal y hablaba como tal. Siempre estaré ahí para ti y cuidaré de ti. Puedes confiar en mí en eso. Charmander había adorado a su entrenador por esas palabras, y ahora la misma persona estaba en agonía, solo porque había elegido permanecer para desafiar el ataque a su propio orgullo en lugar de usar ataques, que inherentemente sabía que eran mucho más poderosos y tenían mayores posibilidades de lastimar a Garchomp. Y algo dentro de Charmander cambió inherentemente. La llama de su cola brotó repentinamente, casi en desafío, ahora ardiendo varias veces más poderosamente de lo normal, mientras todo su cuerpo parecía brillar con un poder extraño y primario. Sus ojos se oscurecieron cuando la energía dracónica inundó su boca, sus garras brillaron más blancas que la plata y se alargaron, una clara aplicación de garra de dragón en efecto. Al diablo con el orgullo, si tuviera que elegir entre eso y su entrenador. En primer lugar, no había otra opción. Y Charmander se dio a su poder dracónico. Vaya, murmuró Cynthia para sí misma. Usar la habilidad Blaze de esa manera, para alimentar sus movimientos dracónicos. Ni siquiera podría comenzar a imaginar que algo así pudiera suceder. Piensa en lo que podría hacer con esta habilidad activada y un ataque de carrera de dragón usado en combinación. Miró a Garchomp, a quien todavía no parecía importarle en absoluto.
Y Charmander atacó. Con sus extremidades ahora extrañamente mucho más rápidas, sus garras extendidas, sus ojos llenos de fuego helado y toda su forma física extrañamente envuelta en energías dracónicas, Charmander era un espectáculo digno de contemplar. Con la energía dracónica girando a su alrededor, Charmander parecía mucho más alto de lo que era. Sus fauces se abrieron mientras lanzaba un poderoso pulso de dragón hacia Garchomp, algo que Garchomp neutralizó a mitad de camino con su propio pulso de dragón. Sin embargo, eso no pareció hacer que el pequeño lagarto se detuviera en seco. ¿Es esto? Cynthia pensó, ¿estoy siendo testigo de algún tipo de estado de transición entre dos formas? Charmander, extrañamente, parecía indiferente a Garchomp. Sus motivaciones habían cambiado, al igual que el significado y el objetivo final de la batalla. Su enemigo no era el terriblemente poderoso Garchomp que estaba allí, sino la chica de cabello rubio que lo comandaba. La misma chica de cabello rubio que había mantenido cautivo a su entrenador y le estaba causando dolor. Saltó del suelo, a unos buenos 6 metros de altura, mientras Cynthia observaba con interminable asombro su modo de ataque. Para un gavite poderoso hacer eso era una cosa, sus aletas junto con la anatomía de su cuerpo estaban literalmente construidas para ello. Pero que un Charmander hiciera lo mismo era, inexplicablemente alucinante. Charmander, todavía en lo alto del aire, lanzó un poderoso ataque de aliento de dragón, justo hacia Cynthia, solo para que Garchomp apareciera repentinamente frente a ella, y con una ejecución perfecta de Dual Chop. Envió 2 ondas entrecruzadas hacia Charmander, no solo desviando el ataque sino golpeándolo directamente en la cara. Solo si eso fuera todo. Garchomp literalmente se teletransportó, apareciendo justo en el aire frente a Charmander, antes de golpear un poderoso pulso de dragón en la cara, el puro poder del ataque envió a Charmander, envuelto en una mezcla de su propia energía dracónica y el puro poder del dragón. Pulso, volando hacia las aguas que fluían del mar, donde cayó con estrépito. Charmander. Gritó Ash, sabiendo muy bien que el agua que fluía podría tener un efecto adverso en la llama de su cola. Sin embargo, lo que pasó, no fue nada de lo que esperaba. Con un rugido reverberado, un ser de luz líquida saltó desde las aguas, todo su cuerpo brillando intensamente, mientras se condensaba lentamente, transformándose constantemente entre la propia forma de Charmander y una forma mucho más grande. Charmander estaba evolucionando. ¿Es él? Ash lo miró asombrado. A su lado, Cynthia también estaba observando el evento, con sorpresa y asombro en sus ojos y una pequeña sonrisa en su rostro. Después de varios momentos de constante metamorfosis del estado de energía condensada, la forma de Charmander pareció finalmente llegar a un estado final. Su cabeza, inicialmente redonda, ahora tenía un solo cuerno que sobresalía hacia atrás, como ocurría con Charmeleon en general. Su corpulencia había sido magnificada, alcanzando ahora un respetable 1,5 metros, casi tan alto como el propio Ash. Eso significaba un Charmeleon gigantesco, ya que la mayoría de ellos alcanzaban los 4 pies como máximo, y Charizard oscilaba entre 5 y 6 pies de altura. Sin embargo, el cambio de volumen y altura no fueron las únicas diferencias. Su cuerpo también se había transformado. De sus codos, sobresalían hacia atrás 2 protuberancias largas en forma de aletas, que por su apariencia podían actuar como cuchillas improvisadas, al igual que Gavite. Sus fauces parecían mucho más grandes, con mandíbulas frontales más grandes y con 2 pares de colmillos que sobresalían de sus fauces a cada lado, un par cerca de la abertura y el otro hacia la mejilla. La llama de su cola ahora ardía con más fuerza, aunque había adquirido un color azul helado. El tradicional color rojo ladrillo de su cuerpo había sido reemplazado por un negro azulado, aunque la parte inferior seguía siendo de un tono crema más claro. Las garras en sus extremidades delanteras y traseras parecían mucho más agrandadas y gritaban peligro para cualquiera que las hubiera ofendido incluso por error, un hecho natural considerando que Charmeleon era por naturaleza una especie agresiva. Ash sacó su Pokédex, mientras Dexter hablaba de su conocimiento del espécimen que estaba frente a él después de 29, 5, 1, 36 Nahuel. Escaneo momentáneo. Charmeleon. Forma evolucionada de Charmander. Charmeleon destruye sin piedad a sus enemigos con sus afiladas garras. Si se encuentra con un enemigo fuerte, se vuelve agresivo. En este estado de excitación, la llama en la punta de su cola brilla con un color blanco azulado. Este Charmeleon es macho. Conjunto de movimientos actual. Barra de dragón, aliento de dragón, ira de dragón, barra de metal, corte doble y lanzallamas. Habilidad. Blase, barras duras. Y entonces Dexter se volvió loco una vez más.
Extraño ejemplar. Buscando nuevos cruces. Coincidencia no encontrada. Error. Error. Comprobando el servidor de la base de datos, el color de la carrocería no coincide. Las proporciones corporales no coinciden. Gen monstruo activo. Confirmado. Llama interior por debajo del promedio. Tipificación genética. Dragón. La capacidad genética no coincide. Por favor informe a las autoridades. Barras duras. Cynthia entrecerró los ojos. Nunca había oído hablar de esa habilidad. Compruébalo en detalle. Ash hizo lo que le dijeron sin dudarlo. Buscando servidores de bases de datos, no encontrado. Buscando repositorios privados de zip. Coincidencia encontrada. Barras duras. Estado. Encontrado. Barras duras. Potencia los movimientos que hacen contacto directo. Posible habilidad para, error. Acceso denegado. Intentando otra vez. Acceso denegado. Intentando otra vez. Acceso denegado. Sin autenticación. Procedimiento de eliminación de datos. El silencio reinó por un momento, antes de que Dexter volviera a hablar. Barras duras. Potencia los movimientos que hacen contacto directo. No hay otra información disponible. Eso hizo callar a Dexter, ya que el dispositivo de supercomputación se enfrió. Eso fue interesante. Murmuró Cynthia, antes de que algo más atrajera su atención. Específicamente, una especie de cruce único en el mundo entre un Gambite y un Charmeleón, que la estaba mirando, el odio arremolinándose en sus ojos más que suficiente para hacerla dar un paso atrás. Con un grujido ensordecedor, Charmeleón saltó del suelo, usando una movilidad que delataba su gran corpulencia cuando alcanzó 10 metros en el aire, antes de cambiar de dirección, no muy diferente a lo que hizo Vagón, mientras se abalanzaba hacia el entrenador de cabello rubio, sus garras brillando como plata, y sus ojos ardiendo con venganza, solo para, deténgase a mitad de camino, logrando usar las garras en sus piernas para resistir su propio impulso, mientras Ash se ponía delante de ella, haciendo que Charmeleón de alguna manera se detuviera a centímetros de su propio cuerpo. Si tan solo eso fuera suficiente. Aparentemente, había subestimado los cambios en su propio cuerpo. Con una sorprendente comprensión, encontró una sola garra de su brazo, ahora clavada dentro del pecho de Ash, a través de su chaqueta y camisa, causando que sangre de color rojo brillante brotara de la ropa. Sus ojos se abrieron con sorpresa, lentamente sacó la garra y vio una parte en miniatura ahora coloreada con un líquido pegajoso de color rojo brillante. La sangre de su entrenador. Charmeleón, gritó Ash suavemente, su voz llena de vacilación, sin prestar atención a la pequeña cantidad de sangre que manaba de su pecho. Charmeleón era actualmente de una prioridad mucho mayor que un poco de sangre perdida. Sin embargo, una parte de su mente estaba empezando a sentir los efectos de la pérdida de sangre, así como el efecto de la embestida del dragón que lo había golpeado con el ataque de Charmeleón. Pero Charmeleón ya no podía oírlo. Había cedido a su ira, se había convertido en una monstruosidad, cuyos poderes él mismo no podía comprender completamente, y ahora había lastimado a su entrenador. El mismo entrenador que había sufrido dolor para salvarlo. Eso fue un sacrilegio. La criatura lentamente dio pasos vacilantes hacia atrás, antes de soltar otro rugido ensordecedor, y con una última mirada de odio hacia la chica de cabello rubio, de repente se acercó, arrebató a Ash de su persona, antes de saltar del suelo, antes de llegar a la cima de un pequeño montículo, antes de saltar de nuevo, hasta que los dos desaparecieron en algún lugar profundo de los bosques cerca del volcán. «Mierda», murmuró Cynthia. Definitivamente no lo había visto venir. Algún tiempo después, Ash se despertó de un sueño perturbado y se encontró sobre un suelo rocoso dentro de lo que parecía ser una caverna rocosa. Desde el interior, parecía como si estuviera dentro de una de las cavernas en el exterior del volcán, rodeada de bosques por todos lados. ¿Eso le recordó, Charmeleón?, chilló, encontrando un poco doloroso intentar levantarse. Miró su pecho y encontró varias hojas y bayas aplastadas en su pecho expuesto, la parte delantera de su chaqueta y camisa rasgadas al azar con garras. Por lo que parece, la pérdida de sangre se había detenido, aunque los efectos del ataque del dragón lo habían dejado ligeramente conmocionado. Le pareció oír algo moverse en las sombras. «¿Charmeleón?», gritó, vacilante y, por mucho que quisiera negarlo, miedo arrastrándose en su voz. No se podía decir cómo era la mentalidad de Charmeleón después de la evolución, especialmente debido a su genética mutante. Además, Charmeleón no lo era. Eran exactamente los tipos más cooperativos, y eran rápidos y sutiles para enfadarse.
En ese aspecto, se parecían mucho a Charmeleón. Por otra parte, él no es un Charmeleón normal, ¿verdad? No pudo evitar pensar. Se escuchó un sonido de madera astillándose cuando alguien entró en la caverna. Incluso desde la distancia, Ash pudo ver las sombras cayendo en la caverna, cuando apareció a la vista el contorno oscuro de Charmeleón, con sus garras brillando intensamente como plata caliente. Sus ojos, oscuros pero ardiendo con una emoción indescriptible, y la llama de su cola, la azul helada, parpadeando intensamente. En ese momento, Ash Ketchum conoció el miedo. «¿Charmeleón?», gritó, con miedo claro en su voz. Charmeleón hizo un ruido confuso, antes de cortar con sus garras la roca sólida, provocando que nacieran destellos de llamas, que cayeron sobre la madera y los arbustos que Charmeleón había dejado caer sin ceremonias al suelo, provocando que una pequeña hoguera comenzara a arder encima. La pila. Charmeleón le gruñó a Ash, como si quisiera preguntarle sobre su salud. Sintiendo un poco más de coraje filtrándose por sus venas, después de todo, Charmeleón debe haber sido quien lo trató con las bayas y las hojas, permitió que su rostro se transformara en una pequeña sonrisa. Estoy bien. Me duele un poco, pero estoy lo suficientemente bien. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. ¿Por qué me trajiste aquí? Charmeleón lo miró con expresión conflictiva, antes de volverse indeciso y cortar con sus poderosas garras las paredes de la caverna, provocando que aparecieran surcos en la superficie con cada golpe. Esas son unas garras poderosas, ¿sabes? Comentó Ash. Un golpe de eso y ni siquiera Metagross saldría ileso. Incluso Shelgon, creo. Charmeleón gruñó ante la mención de sus compañeros de equipo, antes de retroceder lentamente, sentándose de espaldas en el suelo rocoso, la llama azulada de su cola emanando un suave brillo en la oscuridad de la caverna. ¿Estás enojado por lo que pasó? Después de lo que parecieron varios segundos, Charmeleón asintió con la cabeza, lentamente. ¿Estás enojado por evolucionar? Ash subrayó, asegurándose de no sonar acusador. Charmeleón dejó escapar un gruñido y extendió las manos antes de soltar otro rugido. Vaya, paz. Ash se encogió, le dolían los oídos por la reverberación causada por el sonido. Tú, estás enojado porque te ves diferente, ¿no? Otro gruñido, esta vez de resignación. Creo que te ves increíblemente genial. Charmeleón lo miró con los ojos muy abiertos, como si temiera que su entrenador finalmente hubiera tomado la curva. Con exagerados movimientos faciales y de manos, trató de transmitir los cambios en él, las diferencias entre lo que debería haber llegado a ser y lo que se convirtió, señalando varias veces la herida, como si su evolución fuera de alguna manera la culpable de eso también. No sabías que saltaría frente a Cynthia. Ash respondió con calma. La criatura dracónica dejó escapar un gruñido ante la mención de su nombre. Ella no es mala, ¿sabes? Ash respondió lentamente, al mismo tiempo, empujándolo hacia arriba del suelo para alcanzar a la criatura dracónica cerca de él. Ella hizo eso solo para sacarte del caparazón que creaste a tu alrededor. Charmeleón gruñó, como desafiante. Y hasta yo tengo la culpa de ello. El dragón negruzco giró su hocico hacia Ash, con los ojos llenos de incomprensión. Ambos sabemos que podrías haber parecido un Charmander, pero debido a las situaciones de tu nacimiento, tocó la piel áspera de Charmeleón, solo para encontrar que la criatura se estremeció de repente, aunque el calor que emanaba de su piel era distinto pero no incómodo. Como agua tibia. Ambos sabemos que eras bueno con los ataques dracónicos, y aún así, Ash suspiró. Sin embargo, te di el lanzallamas TM, con la esperanza de que perfeccionaras la técnica. Supongo que una parte de mí nunca dejó de lado el hecho de que eras más dracónico que tipo fuego. Es curioso, ya que siempre me encantó los aspectos dracónicos de Charizard que su capacidad de escupir fuego. Charmeleón lo miró sorprendido. Sí, bastante estúpido de mi parte, lo sé. Admitió Ash, acariciando lentamente la piel áspera de Charmeleón. El Pokémon dejó escapar un pequeño gorjeo ante eso, completamente diferente al ruidoso rugido que había emitido desde su evolución. Por un momento, fue casi como si hubiera vuelto a ser un Charmander y Ash lo estuviera acariciando. Casi inconscientemente, extendió su lengua para lamer la mano de Ash. Su entrenador sonrió. ¿Ves? No te pasa nada. Y además, ahora que aceptaste que eres nada menos que un dragón, tienes esa mirada mezquina. Quiero decir, el otro Charmeleón no será nada frente a ti. Charmeleón tuvo que admitir que eso afectó un poco su orgullo dracónico. Confía en mí. ¿Qué crees que pensaría el otro Charmeleón al verte saltar tan alto en el aire, de esa manera?
Además, sabes que tu conjunto de movimientos es increíble, al igual que estas garras tuyas. Lentamente extendió otra mano para tocar las garras de la mano izquierda. Charmeleón se estremeció, recordando cómo la misma garra había penetrado el pecho de Ash y le había sacado sangre. ¿Estás pensando en ese ataque, verdad? Ash preguntó suavemente. Está bien. No habrías sabido que me habría interpuesto en tu camino, pero si no lo hubiera hecho, habrías lastimado a Cynthia. Charmeleón volvió a gruñir ante el nombre. Ash se rió entre dientes. Ella sabía que hacerme eso haría que abandonaras tu terquedad, Charmeleón. Lo que eras, eso era solo una máscara. Solo un capullo. Esto, tocó la garra de acero. Este es tu verdadero yo. Mi Charmeleón. Charmeleón solo gruñó, sin decir nada. Ahora nadie te va a llamar bebé, ¿sabes? Ahora eres poderoso y puedes pelear batallas como Shelgon, Ridon o Metagross. Ahora eres uno de mis principales luchadores. Lucharás por mí, ¿verdad? ¿No es así? Charmeleón dejó escapar un gruñido indignado, como si Ash acabara de insultarlo con siquiera mencionarlo. Por supuesto que lo haría. Ash sonrió. Entonces solo mira. Los otros entrenadores ni siquiera sabrían que los golpeó, eso es, si comienzas a aceptar quién eres. Charmeleón miró hacia otro lado. Charmeleón, murmuró Ash, ahora eres un dragón puro, y mi mamá siempre me dice que sea lo mejor que pueda ser. Quiero que seas lo mejor que puedas ser. Si eres un dragón, necesito que lo hagas. Conviértete en el mejor y más poderoso dragón de todos los tiempos. Charmeleón consideró la idea. Piénsalo. No hay nadie como tú. Lo que significa que no habrá nadie tan poderoso como tú. Todo lo que necesitas hacer es aceptarlo y empezar a creer que si alguien puede hacerlo, eres tú. El Pokémon dracónico lo encontró gruñendo de acuerdo. Y eso significa que no atacarás más a Cynthia. Ella solo quería ayudarte, ayudarnos, deshacernos de nuestra terquedad. Charmeleón resopló. Lo digo en serio. Piensa en lo que podrías aprender de ese poderoso Garchomp. Pensar en esa monstruosidad solo enojó más a Charmeleón. No seas así. Ash reprendió. Él es un Pokémon de nivel campeón. Si no aprendes de él ahora, ¿cómo te volverás poderoso? Entrenaremos junto a los Pokémon de Cynthia y, cuando llegue el momento, los derrotaremos. Charmeleón estaba de acuerdo con eso. Sonó bastante tortuoso. Ash sonrió, antes de mirar hacia afuera, antes de que se le ocurriera un pensamiento desagradable. Charmeleón? ¿Cómo vamos a regresar? Después del horrendo episodio de la muerte de Ethan, Haunter se había perdido en una locura sin sentido y una sed de sangre, convirtiéndose en una especie de anatema, incluso para los fantasmas. Los fantasmas eran, por naturaleza, depredadores hambrientos que literalmente disfrutaban del miedo a sus presas. Sin embargo, los otros dos Haunter habían logrado mantenerla un tanto sedada. Con el tiempo, con las energías de otro mundo concentrándose por todo el bosque, Haunter maduró, perdió su naturaleza bárbara y evolucionó hasta convertirse en un Gengar, gobernando sobre la multitud de especies fantasmas que abundaron en el bosque a lo largo de las décadas. Con los dos Haunter como sus serviles ayudantes, Gengar había convertido el bosque donde lo había perdido todo en un refugio para los fantasmas, con presas ocasionales apareciendo, en forma de entrenadores desprevenidos que querían atrapar Pokémon fantasmas por sí mismos. Eso fue hasta que apareció Ash Ketchum. Todo había salido según lo planeado. Trevenant eran los defensores, o debería decirse, la primera línea de defensa y ofensiva, contra los invasores, o presas, dependiendo de cómo se mirara. Si la presa era débil, lograban huir o sucumbían a uno de los poderes de Trevenant, perdiendo sus vidas y sus almas en el proceso. Estaba bien, ya que al estar en sintonía con la naturaleza, Trevenant tenía la capacidad de aprovechar los poderes de estas almas para alimentar a la población joven de Phantump, ayudando a su rápido crecimiento. Además, de todos modos no era como si los fantasmas necesitaran sustento para sobrevivir. Sin embargo, si el entrenador tenía mucha suerte, lograba conseguir un fantasma más débil y escapar de su inminente perdición antes de que la ira de Trevenant cayera sobre ellos. Así había continuado hasta que llegó Ash Ketchum. El joven humano no había capturado a ningún debilucho. Había ido a por la cabeza y había capturado al propio Trevenant. Gengar le había dado la máxima puntuación por eso. Se necesitó un equipo fuerte y también mucho coraje por parte del ser humano para lograrlo. Gengar había disfrutado con la perspectiva de devorar el alma de un individuo tan valiente, pero luego el felino desagradable que usaba el vacío había desafiado su orgullo frente a todos. Una batalla a muerte, en la que se decidiría el destino de sus amigos.
Por supuesto, Gengar les había ofrecido la ilusión de tener la opción de que si devolvían el Trevenant, tendrían la oportunidad de regresar. A decir verdad, no lo harían. Tan pronto como Trevenant fuera liberado, toda la comunidad fantasma saltaría sobre ellos y se habría deleitado con sus almas. De todos modos, no es que importara, aunque antes de eso, tendría que pasar por esta farsa de batalla. No es que a ella le importara. Después de todo, había pasado bastante tiempo antes de que alguien se hubiera acercado remotamente a competir con ella por su dinero. El resultado de la batalla estuvo a la altura de las expectativas de Gengar, y mucho más. El felino no solo la había superado, sino que literalmente había aplastado su orgullo contra el suelo húmedo, denso y venenoso en el que existía el bosque. Gengar tuvo que, para salvar su orgullo, usar los poderes ambientales del bosque para revivir, aunque nunca había esperado los ataques repentinos de esos monstruos. Fue entonces cuando se encontró con un lado diferente de Ash Ketchum. El que se preocupaba más por sus Pokémon que por sí mismo. El que estaba dispuesto a morir si eso significaba que sus Pokémon eran capaces de sobrevivir. El que le recordaba a Gengar demasiado a Ethan de lo que ella se sentía cómoda. Ash Ketchum y su equipo de bestias habían ayudado a los fantasmas a lograr de alguna manera la victoria contra esos invasores. Le dolió el orgullo al aceptarlo, pero sin su ayuda, la colonia fantasma habría sido diezmada de la noche a la mañana. E incluso después de eso, Ash Ketchum había demostrado magnanimidad en la victoria, al proteger al otro fantasma, para gran molestia de Gengar, y estaba de acuerdo con renunciar a Trevenant si eso significaba que su Pokémon sobreviviría. Fue entonces cuando Gengar tomó su decisión. Y ahora ella era parte del equipo. El equipo de Ash Ketchum, luchando unido, practicando junto al resto de sus compañeros. Se sentía extrañamente nostálgico y, sin embargo, Gengar se sintió más libre que nunca, durante todo este tiempo en el bosque. Escuchó al felino que usaba el vacío gruñirle con indignación, mientras dicho felino cargaba una bola de sombra algo efectiva, una que la propia Gengar le había enseñado hace un tiempo. Era casi gracioso siquiera considerar que había estado enseñando la técnica Shadow Ball a alguien que la había derrotado en la batalla. Por otra parte, la felina había aceptado compartir su propia técnica, el Dark Pulse con Gengar como pago. Miró al horriblemente conocedor omnisciente de las cucharas de plata. El Alakazam le había pedido que le enseñara la habilidad de usar maldición. A cambio, el omnisciente la ayudaría a aprender el movimiento Dreammeter. En lo que respecta a los omniscientes y los usuarios del vacío, los del equipo del entrenador al menos tenían algún sentido de reciprocidad. La bola de las sombras, o una versión a medias de ella, se disparó hacia Gengar, quien la golpeó perezosamente, algo que hizo que Absol gruñera de molestia antes de comenzar su segundo intento de hacer una versión más fuerte. Mientras tanto, Gengar no pudo evitar preguntarse sobre el otro fantasma del equipo de su entrenador, uno que no tenía idea de lo que había conspirado en el bosque después de su captura. Trevenante. Durante 2 días, el Pokémon del árbol mayor había sido tratado, antes de que el entrenador lo recuperara, aunque, Gengar recordó con el ceño fruncido mentalmente, Trevenant aún no había salido de la Pokébola. Había hablado con su entrenador, cortesía del omnisciente para la traducción, sobre cómo quería estar presente cuando Trevenant saliera del baile por primera vez, sabiendo lo terriblemente enojada que se ponía la especie de árbol mayor, si tomados por sorpresa. Al menos, el árbol aceptaría la presencia de Gengar y se inclinaría ante los deseos del entrenador como lo había hecho ella. Al menos ese era el plan. Y luego, la inoportuna evolución del pequeño lagarto había puesto todo en un frenesí. Gengar miró hacia los bosques. Algo en las densas marquesinas le dio una sensación desagradable. Por última vez, comenzó a pensar que tal vez, hubiera sido mejor si hubiera ido en busca de su entrenador, quien estaba solo con el recién evolucionado y enojado dragón Y. Gengar hizo una mueca por dentro. El Trevenante. Sin decir una palabra más, Gengar se disipó en las sombras. De vuelta al interior de los bosques, el entrenador de Payet y su Charmeleón caminaban lentamente a través de los densos arbustos que cubrían el suelo del bosque. El suelo era casi invisible, cubierto con una gran cantidad de grandes rocas, enredaderas, arbustos y ramas y raíces espinosas esparcidas por todas partes. Los efectos de ese Dragon Rush habían causado una gran cantidad de lesiones al niño, haciendo casi imposible siquiera considerar otro salto al cielo varias veces para viajar de regreso al campamento. Definitivamente habría sido mucho más rápido y, a decir verdad, Ash podría haberlo soportado de alguna manera, pero lo había pensado mejor.
Bajar por el camino mundano en realidad les daría a ambos algo de tiempo juntos, y Charmeleón tendría más tiempo para familiarizarse con su nueva forma, antes de encontrarse nuevamente con Cynthia y su Garchomp. Por mucho que creyera que el Pokémon dracónico recién evolucionado prestaría atención a sus órdenes, no quería arriesgarse. Además, Charmeleón no era realmente, no. Realmente no puedo seguir llamándolo así. Necesita un nombre. Un nombre con el que pueda asociarse, un nombre único para un individuo único. Eso era cierto. Hola Charmeleón. Dicho Pokémon gruñó en reconocimiento, cortando los arbustos y las ramas por enésima vez. Una cosa era segura, para cuando hubieran descendido a las estribaciones, él habría dominado absolutamente la garra del dragón al máximo. Me preguntaba si te gustaría tener un nombre propio. Eso detuvo a la criatura dracónica en seco, antes de que gruñera en respuesta, casi como si quisiera más explicaciones. Bueno, eres el único de tu tipo en el mundo, y mucho más que un Charmeleón. No quiero, ya sabes, seguir llamándote Charmeleón para recordarte algo que no eres. Ash hizo una pausa. Con un nuevo nombre, no tendrías esos problemas con los que lidiar. Charmeleón gruñó, aunque parecía indecisión más que cualquier otra cosa. Estaba pensando en algo parecido a Magnus. Significa grande, y con el tiempo serás un dragón grande y poderoso. Creo que sería bastante apropiado para alguien tan preciado y fuerte como tú. Charmeleón resopló. Su entrenador tenía habilidad con las palabras, en lo que respecta a aumentar su orgullo dracónico. Sin pensarlo más que en el último momento, gruñó de acuerdo. Excelente. Ash chirrió. Magnus lo es. Como para confirmarlo, Charmeleón, ahora Magnus, dejó escapar un rugido, despejando el camino al frente con un estallido de energía dracónica en forma de pulso de dragón, que partió el suelo del bosque, hasta que golpeó un bastante grande y antiguo árbol, que se partió en la base de su tronco con un gemido. Ash tuvo la desagradable sensación de que lo que acababa de pasar iba a dejar algunas repercusiones. Casi como en respuesta, varias figuras saltan del antiguo árbol en el suelo, saltando a través de los arbustos mientras rodeaban a Ash y Magnus por todos lados. Incluso en la luz algo tenue, Ash pudo distinguir los apéndices en forma de grupos de madera y la melena blanca que desbordaba de sus cabezas. Cambio, murmuró Ash, con sus sentidos de peligro en alerta máxima. Después de ver el que Richie había obtenido como su preciado Pokémon, Ash se había propuesto obtener una visión detallada de la especie. Por lo que había encontrado, estaba claro que una manada de Shiftry rebeldes no era algo que debiera tomarse a la ligera. No era algo que pudiera siquiera considerarse a la ligera en absoluto. Los 4 tipos oscuros rodearon a Ash y Magnus, gruñendo depredadoramente mientras rodeaban a su presa, sus apéndices brillaban con energías oscuras, mientras se preparaban para abalanzarse sobre su presa. Sin embargo, esta no era la primera vez que Ash se encontraba rodeado de Pokémon rebeldes. La experiencia previa en el bosque le había impartido un poco de conocimiento que ahora sabía cómo ejercer. Escucha, respondió con su voz más intimidante. No estamos aquí para causarles problemas a ninguno de ustedes ni al bosque. Simplemente regresamos a nuestro campamento. No hay necesidad de ningún tipo de batalla. El repentino rugido de Magnus que acompañó su declaración podría no haber sido tan útil, considerando que estaba tratando de lograr la paz. Por otra parte, el pulso oscuro que le disparó uno de los Shiftry, interceptado por un pulso de dragón de Magnus, era una clara indicación de esa perspectiva de todos modos. Ash lanzó otra mirada a las garras brillantes en los brazos de Magnus. Está bien, si quieres luchar, una batalla es lo que obtendrás. Recordó la declaración de Absol. Magnus luchará con tu líder. El Shiftry dejó de moverse y, en cambio, simplemente lo miró fijamente. Luego, se ladraron el uno al otro y uno de los 4 dio un paso adelante para luchar contra Magnus, quien lanzó un rugido desafiante. El Shiftry gruñó en respuesta antes de saltar hacia uno de los árboles cercanos y, para su sorpresa, Magnus saltó del suelo y lo persiguió. Míralo irse. Ash susurró, más para sí mismo que para los demás, observando con asombro cómo Magnus seguía saltando de un árbol a otro, sus poderosas garras le daban la capacidad de simplemente cambiar su dirección e impulso a mitad de camino mientras saltaba de un árbol a otro, disparando ataques dracónicos al esquivo Pokémon que parecía literalmente desaparecer a través del denso dosel del bosque. Un gruñido repentino atrajo la atención de Ash, mientras miraba con horror a los otros 3 Shiftry. Quien parecía haber regresado a la conciencia de que Ash era la presa y ellos los depredadores, haciéndolo retroceder suavemente.
Chicos, mi Magnus está peleando contra su líder. ¿No significa eso que esperarán hasta que la batalla termine? El repentino ataque de una hoja de afeitar que pasó a su lado, desgarrándole una pequeña laceración en la mejilla, le hizo abandonar la idea al instante. ¡Maldición! ¿Qué debo hacer? Sus dedos automáticamente fueron a su cinturón, donde estaba una solitaria Pokébola. Fue entonces cuando recordó que, de hecho, no le faltaban Pokémon para luchar junto a él. Incluso si fuera Trevenant. Por primera vez en su vida, Ash Ketchum comenzó a maldecir su decisión de no liberar a Trevenant cuando tuvo la oportunidad. Si libero a Trevenant, hay muchas posibilidades de que Trevenant luche por mí. Después de todo, Gengar lo hizo. De cualquier manera, ¿qué posibilidades tengo? Si no lo saco, Shiftry me matará en un segundo. Tengo que correr el riesgo. Con la esperanza de que todo saliera bien, agarró la Pokébola y la arrojó al suelo del bosque, liberando al Pokémon que había dentro cuando la bola regresó a su mano. Incluso los Shiftry hicieron una pausa y esperaron a ver las energías que se condensaban para formar el Pokémon que estaba frente a ellos. Trevenant dejó escapar un rugido temible. Sintiendo un tipo de otro mundo, los tres Shiftry instantáneamente se prepararon para la acción, rodeando al Trevenant por todos lados, quien parecía un poco desprevenido, al ser encontrado en medio de un bosque extraño con usuarios salvajes del vacío rodeándolo. Sus instintos se dispararon, mientras sus ojos brillaban de color rojo sangre. Y de repente el bosque cobró vida. De vuelta al campamento. ¿Crees que eso podría haber sido demasiado? Preguntó Cynthia, preparando un brebaje hecho con varios ingredientes naturales para Ash y sus Pokémon. No estaba segura de si sabría bien, pero el efecto positivo que tendría en ellos estaba garantizado. Y eso era todo lo que importaba. Consideró la reacción de Ash ante el evento que había sucedido. Una vez más, no le importó su propia vida y saltó al camino del lanzallamas, evitando por poco ser quemado para salvarla. Y justo después de eso, a pesar de que ella literalmente le había hecho sentir dolor, a pesar de que sus intenciones eran para mejor, no había dudado en recibir el ataque de Charmeleon contra sí mismo, usándose a sí mismo como escudo para protegerla. Cynthia se sonrojó un poco, sintiéndose insegura de lo que sentía por él y de lo que se suponía que debía sentir por él. Inicialmente había sido una atracción hacia un compañero entrenador, quien a pesar de su falta de experiencia, imitaba su propia estrategia de batalla como ningún otro. El hecho de que tuviera la lealtad no solo de uno, sino de dos pseudo-legendarios fue simplemente la guinda del pastel. La siguiente semana que pasó conociéndolo solo había profundizado la atracción que sentía por él. Desafiante, testarudo, un táctico y luchador nato y, lo más importante, alguien que demostró un verdadero amor por sus Pokémon más allá del concepto de equipo. Además, el hecho de que ella pudiera mantener una conversación con él, con su anonimato intacto, fue una ventaja. Y luego ella reveló su identidad como campeona de Sinnoh, y todo había cambiado. Él no había caído de rodillas para intentar impresionarla como solían hacer los demás, aunque ella sí notó una especie de asombro e incredulidad grabados en su rostro. Era claramente visible en sus ojos, mientras se preguntaba por qué ella había elegido actuar amistosamente. Cynthia se sintió molesta al recordarlo, con él. Y luego había dejado a Metagross, su Pokémon más poderoso, con ella para que ella no tuviera que enfrentar problemas, mientras él mismo iba a luchar contra un Rocket Executive. Esa noche, le había salvado la vida 2 veces, primero con ese Crotón ejecutivo y luego, convocando al Rey Dragonite para contrarrestar la ira de Mewtwo. Fue en gran parte gracias a eso que ella estaba viva. No hace falta decir que Cynthia se había quedado prendada del chico de 14 años. Ella no habría dicho que lo amaba ni nada por el estilo. Pero fuera lo que fuese, era cierto que sentía mucho por él. Por eso había elegido pasar sus últimas vacaciones con él y con nadie más. Si tan solo Ash se diera cuenta de que había estado hablando con Cynthia, la campeona, e ignorando por completo a Shyvana, su amiga. Cynthia resopló. De alguna manera, debería haber esperado tal forma de olvido por parte de Ash. Estaba escrito en todo su rostro, pero a pesar de todos sus intentos, Ash se había apegado religiosamente a tratarla como la campeona que era, aunque era amiga de él, y no alguien que era simplemente, solo su amiga. Ella se había sentido inmensamente molesta por eso. Y entonces Ash tuvo que ir a salvarle la vida una vez más. Añadió otro ingrediente al brebaje. Cuando Ash regresara con ese Charmeleon, si se le pudiera llamar así, entonces tendría que asegurarse de que él bebiera el contenido. Aumentaría temporalmente las capacidades de rejuvenecimiento de su cuerpo.
Sus nudillos se frotaron contra su pierna, recordando la forma en que la garra de Charmeleón se había hundido en el pecho de Ash y le había sacado sangre. Y sin embargo, sabía que incluso después de todo lo que los dos habían pasado, Ash la trataría como a Cynthia, la campeona, que resultó ser su amiga y no a Shyvana, su amiga, que resultó ser la campeón. Ella buscó. ¿Garchomp? ¿Crees que fue demasiado? Ella repitió de nuevo. Garchomp simplemente gruñó, sin molestarse demasiado en preocuparse. Dándose la vuelta mientras continuaba enseñándole a Shelgon el arte de usar Draco Meteor. Shelgon era fuerte, eso era un hecho, pero la anatomía de su cuerpo simplemente no estaba diseñada para una batalla. Sin embargo, esto fue solo temporal, porque pronto la metamorfosis innata se completaría y el dragón pseudo-legendario Salamence se elevaría hacia el cielo. A Garchomp le encantaba pelear con Salamence. Incluso los salvajes eran condenadamente poderosos, y si este Shelgon dominara un par de movimientos más a tiempo, haría un Salamence desagradable después de la evolución. Hasta entonces, Shelgon tendría que quedarse atrás, trabajando solo como un atacante de largo alcance, dejando la lucha principal a los demás. Hablando de que, sus sentidos dracónicos lo alertaron, mientras miraba hacia su derecha, y casi inmediatamente después, un estallido de aliento de dragón salió disparado de la naturaleza, a varios kilómetros de los bosques más cercanos al volcán. Supongo que sabemos dónde están ahora. Murmuró Cynthia, mirando el ataque dracónico que salió disparado del bosque. Ceniza típica. Ese idiota no podía evitar meterse en problemas para salvar su vida, pensó, medio molesta y medio amorosa. ¿Crees que necesitamos ayudarlos a regresar aquí? Garchomp se giró hacia su izquierda y vio como Hyperior golpeaba, bastante mal si fuera honesto, a Ridon de Ash. La rata gigante del Aeron ya había sido levantada y arrojada contra las rocas varias veces, solo para que el tipo acero volviera a levantarse. Al menos fueron diligentes, reflexionó Garchomp. Se volvió hacia el bosque nuevamente, mientras otro estallido de energía dracónica se disparaba más allá de los árboles, antes de dejar escapar un suspiro. Él gruñó en respuesta. Hazlo. Lanzando una mirada de disculpa al Shelgon, Garchomp extendió sus aletas hacia afuera, antes de impulsarse del suelo, elevándose hacia el cielo. Desde su derrota a manos de la bestia de roca arrasadora, así como del resto del equipo humano, Trevenant había caído en un estado de coma, sin darse cuenta del hecho de que había recibido tratamiento durante el mismo intervalo. Como resultado, finalmente encontró una liberación de su estado de animación suspendida. Trevenant estaba un poco enojado. Y luego se encontró a sí mismo. En un bosque. Rodeado de tipos oscuros. Atacándolo por todos lados. Toda esa ira por ser mantenido animado dentro de esos horribles dispositivos literalmente salió de él, rogando por una salida para su liberación. Trevenant le dio uno. El cambiante. Sus ojos brillaron de color rojo sangre, y el bosque instantáneamente cobró vida, las ramas y los troncos de los árboles se elevaron para encontrarse con el Shiftry de cara, golpeándolos y arrojándolos. Los usuarios del vacío fueron implacables y continuaron disparándoles ataques desde la hierba. Tontos. Pensó Trevenant. Aquí, en medio del bosque, él era el ser superlativo. El bosque, los bosques, el suelo, todo era su dominio. Desafiarlo en su propio dominio no fue solo un error, fue pura estupidez. Por otra parte, para empezar, los despiadados usuarios del vacío nunca fueron genios. Canalizó más energía de otro mundo fuera de su propio caparazón, estimulando aún más los bosques. Los Shiftry, al parecer, eran bastante rápidos y, al ver que sus ataques no tenían efecto, habían recurrido a lanzar esferas de energía del vacío concentrada hacia él, que fueron neutralizadas, casi perezosamente mientras troncos de árboles y grandes raíces seguían surgiendo de las profundidades. Tierra para interceptarlos. En cuestión de minutos, los Shiftry fueron derrotados por la pura fuerza de los propios bosques, la fuerza que estaba gobernada por Trevenant. El Pokémon del árbol mayor luego volvió su mirada hacia la otra entidad presente en su dominio. El humano. Precisamente, el que lo había capturado dentro de aquel infernal dispositivo y ahora estaba parado frente a él, sin ni un solo miembro de su ejército a su lado. Trevenant sonrió. Charmeleón, o debería decir Magnus, tenía que estar de acuerdo, el Shiftry era rápido. De hecho, si no fuera por su habilidad para saltar alto hacia el cielo y saltar de árbol en árbol como podía hacerlo, estaría perdido. Con ataques de llamas o no, un Charmeleón normal sería capaz de hacer una mierda si tuviera que pararse en el centro de este bosque que lo abarca todo con Shiftry capaz de saltar por todos lados y camuflarse con el entorno.
Esos ataques de tornados de hojas, aunque no eran letales, habrían sido bastante peligrosos si tuviera que enfrentarlos mientras estaba parado en el suelo, en medio de todos esos arbustos y todo eso. Tal vez Ser Magnus tuviera sus ventajas después de todo. La criatura draconiana canalizó energía a través de sus garras y colmillos, calculando la distancia entre él y su oponente y envió 2 ataques de garras de dragón por el aire. Los cortes de energía dracónica laceraron los árboles mientras Shiftry apenas lograba escapar. Sin embargo, el pulso de dragón que había sido disparado justo después del ataque anterior tomó al tipo hierba con la guardia baja, causando un golpe directo. Con un gemido agonizante, Shiftry perdió el equilibrio al caer. Eso era todo lo que Magnus necesitaba. Instantáneamente saltó hacia el suelo, con sus fauces llenas de energía dracónica mientras eructaba lo que probablemente era el aliento de dragón más poderoso que jamás había logrado, estrellándolo directamente contra la espalda de Shiftry, casi quemando la mitad del muñón que solía ser su brazo derecho o algo así, antes de tirar el tipo hierba mientras el aliento del dragón pasaba entre los árboles hacia el cielo. Magnus sonrió. 1 hecho, faltan 3. Fue entonces cuando escuchó un grito ensordecedor, uno que reconoció al instante, pertenecía a su entrenador. Olfateando el aire y encontrando un leve olor, saltó en la otra dirección. Ahora era oficial. Alguien ahí arriba realmente debe odiarlo. Ignorando por completo el hecho de que había una herida sangrante en su pecho, y que los huesos de su cintura todavía estaban un poco doloridos por el ataque de Charmaine, Magnus, Ash de alguna manera logró correr a través del bosque, sin mirar atrás mientras caminaba. Continuó caminando penosamente, corriendo, cayendo al suelo del bosque y continuando todo el camino de nuevo. El aterrador Trevenant parecía muy divertido con el procedimiento, considerando que se lo estaba pasando bastante bien jugando con su presa. Y Ash no quería que él alcanzara la satisfacción. Entonces corrió. De vez en cuando, encontraba raíces que surgían del suelo, mientras perdía el equilibrio y caía sobre ellas, lastimándose las rodillas mientras lograba seguir corriendo, gritando el nombre de Magnus en la naturaleza mientras lo hacía. Por alguna razón, Magnus todavía no estaba disponible. Ash casi había caído en un nido de ariados, ni siquiera podía imaginar lo que habría pasado entonces, ya que logró seguir corriendo. Con suerte, Magnus podría encontrarlo y detener esto. El pensamiento murió a medio camino, cuando una enredadera se enroscó alrededor de su pierna izquierda, mientras caía al suelo, de cara, y otro moretón fresco en su mejilla izquierda, mientras la sangre comenzaba a salir de ella. Sin embargo, la enredadera estaba lejos de haber ejercido su voluntad sobre Ash, ya que rápidamente se le unió otra enredadera, que se enroscó alrededor de sus otras piernas, antes de que las dos se contrajeran repentinamente, arrastrando a Ash a través del suelo del bosque, arrastrándolo a través del suelo áspero, con espinas en el suelo y raíces grandes y gruesas que parecían trozos de roca en el suelo, lastimando sus entrañas a cada segundo. Ash dejó escapar un grito. Otro conjunto de enredaderas lo atrapó por la espalda y lo jaló hacia arriba, uniendo sus piernas mientras sentía que lo levantaban, colgando boca abajo mientras el aterrador Trevenant simplemente lo miraba fijamente de manera depredadora. Luego, el Pokémon del árbol mayor extendió sus manos hacia afuera, creando el mismo fuego fantasmal que Gengar había usado. Un fuego fatuo, apuntándolo hacia Ash, antes de soltarlo, gruñéndole a Ash con extremo prejuicio. Por lo tanto, cuando el fuego fatuo fue repentinamente interceptado a mitad de camino por una bola de sombra, y luego la reina Gengar se materializó repentinamente frente a él y el humano, fue bastante natural que Trevenant no estuviera contento. Además, 2 cortes de energía dracónica se abrieron paso a través de las enredaderas, dándose cuenta del humano que cayó sin ceremonias al suelo, o habría caído, si no fuera por la extraña criatura dracónica negra que llegó hasta él a mitad del camino y moderó el aterrizaje. Dicha criatura, luego levantó sus poderosas garras y envió 2 cortes de energía dracónica hacia Trevenant, quien simplemente levantó 2 raíces del suelo para protegerse perezosamente. Dragón o no, esto era un bosque. El dominio de Trevenant. Dentro de este terreno, no tenía rival. Ver a la reina Gengar al frente había sido una sorpresa, pero por lo que parecía que incluso la poderosa reina había caído ante el ejército humano, y ahora todos habían venido a proteger al humano de su ira. Despreciable. Luchar contra el propio protector para salvar a alguien que causó tanta destrucción en el bosque. Trevenant tomó una decisión, mientras sus ojos ardían con un brillo mortal, mientras cientos de ramas, raíces y enredaderas se levantaban para aniquilar a los oponentes que se encontraban frente a él. Orgullo y prejuicio.